Hola gente, yo soy Ana de vuelta. Esta es la segunda parte del video de mediastino. Si no vieron todavía la primera parte, pausen este video y veo primero la primera parte, ¿sí? Bien, con este video seguimos con lo que son los cortes de tórax, ¿sí? En la clase pasada estuvieron viendo cortes de tórax, pero quiero que piensen cuál es la diferencia de los cortes que vieron en la clase pasada para, por ejemplo, este corte. Ya están a nivel de saber que esto es una tomografía, un corte axial, y espero que hayan pensado que la diferencia es justamente la ventana. Fíjense que la clase pasada estábamos hablando de pulmones, segmentación bronquial, etc., en tomografías con ventana pulmonar. Por lo tanto, veía mejor las estructuras del parénquima pulmonar y todo esto. Ahora, fíjense que las estructuras que mejor podemos observar están en el centro de la imagen y corresponden al mediastino. Nada, nos vamos a enfocar en esta parte. Pero algo clave para los cortes axiales es que sepan que se ven desde abajo, ¿sí? O sea, está, entre comillas, dado vuelta. Todo lo que es izquierdo está a la derecha, ¿sí? Todo lo que es derecho está a la izquierda. Por lo tanto, esto es derecho y esto es izquierdo, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Después, les comenté en el primer video de mediastino qué estructuras veíamos hacia el superior del corazón, que hablamos de los grandes vasos y qué estructuras se veían hacia inferior, etc. Como bien saben, la base del corazón, que algunos autores lo describen como una pirámide cuadrangular, la base hacia el superior y el vértice hacia el inferior. La base del corazón está conformada por los grandes vasos, ¿sí? Por la aorta, por el tronco pulmonar, por la vena cava superior. Y bueno, un poquito más hacia el superior, eh, las estructuras que salen de la aorta, acuérdense de esto, ¿sí? Lo primero que tienen que saber son qué arterias salen de la aorta, ¿sí? Piénsenlo. Bien, espero que hayan pensado en sus tres ramas, que son la arteria carótida común izquierda, la arteria brachiocefálica, que está del lado derecho, y la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Y además de eso, piensen también qué venas forman la vena cava superior, porque son los dos grandes vasos que hablamos que salen bastante hacia el superior, además del tronco pulmonar. Bien, o sea, la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda, que conforman como una Y, ¿sí? Bien, sabiendo esto, fíjense que en el centro del corazón vemos 1, 2, 3, 4, 5 estructuras, ¿sí? Que parecen estar correspondiéndose a estructuras, a vasos, ¿sí? Y fíjense que están en relación, o sea, están posteriores a una estructura que parece ser ósea, fíjense, ¿sí? ¿Qué hueso podemos tener hacia una extremidad aplanado, ¿sí? Y relacionándose con estructuras que salen y llegan del corazón? El esternón, ¿sí? Además de eso, fíjense que en el otro extremo vemos una estructura que limita hacia posterior el mediastino, que es una vértebra torácica, ¿sí? Bien, como estamos yendo de anterior a posterior, fíjense que encontramos una estructura aplanada y agrandada que parece estar direccionándose desde izquierdo a derecho y que se va a unir con este punto bastante hiperdenso, ¿sí? Que parece estar viniendo del lado derecho. ¿Qué parece ser? Bien, ambas venas brachiocefálicas. La derecha, que fíjense que tiene una densidad distinta, y la izquierda que acuérdense que forma una Y, por lo tanto cruza la línea media y reúnese con la vena brachiocefálica del otro lado, la derecha, ¿sí? Para formar la vena cava, ¿sí? ¿Por qué tiene una densidad distinta? Piénsenlo.
Sí, o sea, está llevando un contraste, ¿sí? Este contraste vino del brazo derecho, por eso está contrastado la vena brachiocefálica derecha, que ya, bueno, se van a encontrar en la vena cava superior y se va a distribuir este contraste, ¿sí? Bien. Y después fíjense que hacia posterior, relacionado a estas dos estructuras venosas, hay tres otros puntitos que se direccionan desde derecha hacia izquierda y como bien dijimos, está un poquito más superior al callado aórtico, por lo tanto corresponde a sus ramas, ¿sí? Que de derecha a izquierda son arteria brachiocefálica, arteria carótida izquierda, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda, ¿sí? Bien, y fíjense que recubren y están relacionados con dos estructuras más que están en el centro del tórax, o sea, en el mediastino, más bien mediastino superior, porque bien estamos viendo ramas, ¿sí? Que es, tiene una hipodensidad en relación a las estructuras anteriores que estuvimos viendo y es bastante circular. ¿A qué les parece que puede corresponder esto? Fíjense que tiene una densidad muy parecida con las estructuras que tenemos al lado, que son los pulmones. Los pulmones tienen contenido aire. ¿Qué otra estructura en el centro, en el mediastino, en conjunto con las ramas de la vena cava superior y de la aorta, del callado de la aorta, pueden ser? Bien, o sea, a este nivel se relaciona la tráquea, ¿sí? Y relacionada a la tráquea hacia posterior, fíjense que tenemos una otra estructura más, un poquito más de densidad, parece tener una densidad similar a músculo, fíjense los músculos de la espalda, ¿sí? Que bien, corresponde a otro órgano, que también es un órgano que al corte axial es circular, que bueno, tiene una luz pero está colapsado, un poquito colapsado, si se esfuerzan pueden llegar a ver la luz, y que tiene una pared muscular. A este nivel y tan posterior corresponde al esófago, ¿sí? Bien, clave que lo sepan. Fíjense, el corte con el corazón que vimos, la vista anterior del corazón, está pasando por las ramas del callado aórtico y acá están las estructuras que pudimos reconocer. Fíjense la diferencia también de ventanas que recién les comenté, de las ventanas que vieron en la clase anterior con mi compañero Renzi. Bien, y siguiendo con los mismos cortes, seguimos con cortes axiales del tórax, tomografías en ventana mediastínica. Fíjense que cambia una, una cosa re importante que es la altura del corte. Estamos un poquito más hacia inferior. Un poquito no, bastante. Fíjense que ya perdimos las ramas de la aorta, ya perdimos las estructuras que forman la vena cava superior y ahora estamos ya casi en corazón, más bien estamos en corazón, porque encontramos estructuras más bien aplanadas, más grandes, que contiene mayor volumen de sangre, fíjense, y además, fíjense que seguimos con los mismos parámetros de situación, eso todavía es el esternón, acá todavía tenemos vértebras torácicas, o sea, una vértebra torácica, eso sigue siendo posterior, eso sigue siendo derecha, izquierda, y yendo desde posterior hacia anterior, fíjense que en el lugar que teníamos una estructura redondeada de densidad aire que correspondía a la tráquea, apareció una estructura más bien, o sea, un poquito del mismo tamaño, un poquito más redondeada, pero con una densidad de sangre, fíjense. ¿Qué corresponde a qué estructura? Espero que hayan pensado en la aorta, porque a este nivel ya tenemos aorta descendente. Fíjense que tiene la misma densidad de las cavidades del corazón que podemos ver acá un poquito, ¿sí? Y está apareciendo detrás de la estructura muscular que ya hablamos recién, que estaba colapsada, que sí tiene una luz pero está colapsada, que es bastante muscular, tiene una pared bastante muscular y que pasa en la parte del mediastino posterior en el tórax, ¿sí? Que corresponde al esófago. Fíjense que acá está más aplastadito todavía. Pero fíjense que tenemos
otra estructura acá al lado de la aorta, pero del lado derecho, que tiene que pensar en una vena muy clave que lleva la sangre del lado derecho del tórax, drenando ahí estructuras muy importantes, que es la vena acigos, ¿sí? Les presento la vena acigos, es así de chiquita, pero re importante, y está al lado de la aorta a este nivel, ¿sí? Y continuando hacia anterior, fíjense que nos encontramos ya con una cavidad del corazón que está recibiendo estructuras de los laterales, fíjense, acá y un poquito acá, como que prolongándose, que tiene la particularidad de estar en la línea media. Fíjense que si trazamos una línea desde el esternón hacia la vértebra, está en la línea media, ¿sí? Y está hacia posterior. ¿Cuál es la cavidad del corazón que tenemos hacia posterior en la línea media? Justamente la aurícula izquierda, ¿sí? Que le decíamos también la mochila del corazón. Acá la vemos extendiéndose para recibir una vena pulmonar, ¿sí? Y del lado derecho, fíjense que tiene otra densidad un poquito más hiperdenso, perdón, que les comenté en la imagen anterior que estaba recibiendo un contraste, ¿sí? Del lado derecho por la vena brachiocefálica que desembocaba en la cava, que desembocaba en qué estructura. Justamente desembocaba en lo que es la aurícula derecha, que acá la tenemos bastante más hiperdensa que las otras cavidades. Y después nos quedan dos estructuras más que podemos visualizar, una en el centro del corazón, otra más hacia anterior izquierdo, fíjense, pero fíjense que no corresponden a los ventrículos, porque tienen una pared más bien fibrosa, más bien hipodensa en comparación a la pared ventricular que vimos en el primer video, ¿sí? Que la pared ventricular tiene más una densidad de músculos como eso acá. Y acá vemos una estructura más bien fibrosa, ¿sí? Que corresponde justamente a la salida de grandes vasos que salen de los ventrículos, ¿sí? Y fíjense que uno es más redondeado y sale del centro del corazón y otro más bien aplastado y casi que se relaciona con la cara anterior del corazón. ¿Cuál era el vaso que sale de la cavidad anterior y media del corazón? Justamente, del ventrículo derecho sale el tronco pulmonar. Pero fíjense que todavía no tenemos tronco pulmonar, sino que tenemos infundíbulo. ¿Por qué? No es arteria, como acá vemos la arteria que tiene una pared muscular, es más bien aplastadita, no tiene este tabique fibroso dividiéndolo, y es más aplastadito, está saliendo del ventrículo derecho, ¿sí? Acá tenemos infundíbulo pulmonar. Y bueno, del centro del corazón bastante redondeado, tampoco llega a ser ya arteria, fíjense que tiene este contorno fibroso que corresponde al infundíbulo aórtico. Acuérdense que salen y se cruzan al salir, ¿sí? Y no tiene todavía la pared que tiene, por ejemplo, la aorta, ¿sí? Bien, infundíbulo aórtico, infundíbulo pulmonar. Ahí lo tiene. Acá tiene más o menos la altura del corte, ¿sí? Pasa por los dos infundíbulos y por los dos atrios o aurículas. Fíjense, atrio derecho y atrio izquierdo. Bien. Seguimos bajando un poquito, fíjense que seguimos con cortes axiales, ventana mediastínica, hacia posterior seguimos con la vena ácido, fíjense que acá está recibiendo una rama, y hacia lateral de la vena ácido seguimos con aorta descendente, ¿sí? Fíjense, y seguimos con una cavidad aplastadita, pero fíjense que está un poquito más agrandada y que le podemos ver muy bien las paredes, ¿sí? Esta justamente corresponde a la aurícula izquierda de vuelta. Fíjense que es todo lo que les digo debe estar
en el centro del corazón, o sea, está en la línea media si trazamos un eje anteroposterior, y en la parte posterior del corazón, recibiendo venas pulmonares. Acá estaría, ¿sí? Y bueno, yendo hacia la derecha, fíjense que todavía tenemos un poquito de aurícula derecha, ¿sí? Pero de esta vez lo que sí aparece son estructuras más bien parecidas con ventrículos. Fíjense, un ventrículo en la línea media y en la parte anterior, y un ventrículo en los laterales hacia la izquierda. Fíjense que todavía tenemos el parámetro de la pared para observar que este tiene una pared más ancha, más gorda, ¿sí? Mientras que este, que está en la línea media y en la cara anterior, una pared más finita, ¿sí? Piensen a qué puede corresponder. Bien, el ventrículo que está en la línea media y hacia anterior, ya habíamos dicho que era el ventrículo derecho, y el que está hacia el lado izquierdo corresponde justamente al ventrículo izquierdo. Fíjense que hasta se pueden ver una estructura que separa el ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda, que corresponde a la válvula mitral. Fíjense que acá se puede ver bastante bien las estructuras, los pilares acá, sí, que tienen las cuerdas tendinosas, que bueno, ya no se ven tan bien, pero sí se ven las valvas que conforman la válvula mitral. Fíjense acá, bastante más hipodenso que la cavidad y que la sangre, más parecido bien con la pared, ¿sí? El tabique interventricular, acá lo vemos. Y acá del otro lado, fíjense cómo le vemos bien la válvula tricúspide, ¿sí? Que separa aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿sí? Clave que lo sepan y que se puede ver y diferenciar bien. Bien. Fíjense cómo estamos bajando. Acá ya estamos a nivel de cavidades, vemos bien todas las cavidades cardíacas, aunque el corte excelente para ver las cavidades cardíacas es más bien oblicuo. En un corte axial se puede observar cómo se ve, ¿sí? Las dos cavidades de la línea media y las dos cavidades de los costados, ¿sí? Bien, pasamos de tipo de corte. Estamos ahora en un corte más bien sagital, como bien pueden ver, porque diferencian el eje antero-posterior y el eje longitudinal. Fíjense. ¿Sí? Bien, seguimos con tomografía. Fíjense que se ve bien la cortical del hueso hiperdensa, ¿sí? Y seguimos en ventana mediastínica. Fíjense que las estructuras que mejor se ven están en el mediastino. Bien, podemos empezar ordenadamente, como siempre, desde donde quieran, desde anterior a posterior, o más bien desde superior a inferior, a describir las estructuras, ¿sí? Pero algo clave que tienen que sí o sí saber es de dónde estamos yendo, dónde está ubicado el corte, ¿sí? Bien, empecemos entonces viendo las estructuras. Fíjense que desde anterior hacia posterior vemos una estructura que tiene una pared bastante gruesa, que parece ser muscular, que de ella, que parece ser una cavidad, que de ella sale una arteria que se direcciona hacia posterior, ¿sí? Y se ubica superior a estas dos estructuras que parecen ser las venas pulmonares y bien hacia posterior, ¿sí? ¿Qué parece corresponder? Fíjense que acá encontramos una válvula que separa la cavidad, o sea, el ventrículo, de la arteria, ¿sí? Y habíamos dicho que la primera cavidad que aparece en la línea media y hacia anterior era el ventrículo derecho. Por lo tanto, fíjense que la arteria que sale hacia posterior es justamente el tronco pulmonar, ¿sí? Y de acá, fíjense, se puede observar la válvula pulmonar separando las dos cavidades, ¿sí?
acá el ventrículo pulmonar, perdón, la arteria pulmonar, el infundíbulo pulmonar y acá más bien el ventrículo derecho, ¿sí? Fíjense que del ventrículo derecho más hacia posterior encontramos una pared bastante gruesa que parece separarlo de otra cavidad más triangular, un poquito más posterior, ¿sí? Que está más bien con una hipodensidad en relación al mismo, ¿sí? Porque dijimos que en esta seguidilla de imágenes el corazón derecho está más bien hiperdenso, ¿sí? Por el contraste que recibió, y el corazón izquierdo un poquito más hipodenso. Fíjense que esta pared muscular que lo separa corresponde a el tabique interventricular y la otra cavidad que le sigue el tabique interventricular y tiene una fórmula triangular corresponde a el ventrículo izquierdo, ¿sí? Fíjense que del ventrículo izquierdo hacia posterior se correspondía con la cavidad más posterior del corazón, que se relaciona con el ventrículo izquierdo, perdón, que es la aurícula izquierda, ¿sí? Acá la vemos. Como la mochila del corazón, fíjense que llegando a la misma encontramos las dos venas pulmonares que están llegando ahí. Bueno, la pulmonar es de izquierda, ya que estamos más hacia la izquierda, porque dijimos que al ver ventrículo izquierdo, que es una cavidad lateral del corazón, no está ubicado en la línea media como ambas cavidades, como el ventrículo derecho y la aurícula izquierda, está más bien hacia los costados, y al verlo sabemos que estamos más hacia la izquierda, ¿sí? Bien, por lo tanto, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, ahí fíjense, relacionando ambos, está abierta, y llegando a la aurícula izquierda, ambas venas pulmonares izquierda, la superior y la inferior. Fíjense que se relaciona encima con los bronquios acá. Bien, y hacia superior de la aurícula izquierda y de las venas pulmonares y un poquito más hacia anterior, fíjense cómo se apoya la arteria pulmonar, que acuérdense que el trayecto de la arteria pulmonar es desde anterior a posterior y un poquito más hacia inferior de otra estructura bastante grande que sale del centro del corazón, fíjense, y que hace en la radiografía, le podemos ver como un botón superior al tronco pulmonar que corresponde justamente al callado aórtico. Fíjense como acá lo podemos ver. Un poquito del callado, que está más hacia acá, y acá ya casi la aorta descendente. Y como bien dijimos, estamos corridos un poquito hacia la izquierda, por lo tanto, con esta data podemos pensar qué arteria está saliendo del callado. Fíjense que la arteria es bastante longitudinal y se direcciona hacia superior, ¿sí? Esta arteria longitudinal corresponde, y que está más hacia la izquierda, corresponde justamente a la carótida común izquierda. Y les había dicho en el primer corte axial que todas las arterias del callado se corresponde hacia anterior con, con dos estructuras que van a conformar la vena cava superior, que vienen a ser las venas brachiocefálicas, tanto derecha como izquierda. Ya que dijimos que estamos más hacia la izquierda, corresponde a la vena brachiocefálica izquierda. Bien. Espero que les haya quedado. Ahí está. Bien. Fíjense, acá tenemos también la ventana pulmonar del mismo corte, ¿sí? El bronquio izquierdo fuente que les comenté, acá se puede ver bastante mejor, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, fíjense
que estamos un poquito más hacia la línea media. Podemos utilizar distintos parámetros para justificarlo, como por ejemplo que estamos viendo el conducto raquídeo, que estamos viendo los cuerpos vertebrales, o sea, las apófisis espinosas, por ejemplo. Entonces, nada, estamos bastante en la línea media. Pero para utilizar estructuras del corazón, por ejemplo, estamos viendo bien la aorta descendente y las dos cavidades, pero a full, que dije que estaban sí o sí en la línea media. La más anterior, que se relacionaba con el esternón, que tiene forma de triángulo, fíjense que cuál era, el ventrículo derecho, y la más posterior, que está aplastadita, como la mochila del corazón, que es el atrio o aurícula izquierda. Fíjense, acá lo tenemos, ¿sí? Bien, saliendo de lo que es el ventrículo derecho, seguimos con el tronco pulmonar. Hacia superior del tronco pulmonar seguimos ahora más bien con callado aórtico. Perdimos un poco la parte que estaba descendiendo, pero fíjense que acá ya tenemos a full aorta descendente, relacionándose hacia posterior con la tráquea. ¿Sí? En el corte anterior veíamos solo bronquio fuente izquierdo, ahora ya tenemos más bien tráquea, más un parámetro que nos prueba que estamos más hacia la línea media, y relacionado hacia anterior del callado aórtico, fíjense que tenemos ahí entre esterno y callado aórtico la vena brachiocefálica todavía izquierda, porque si se acuerdan, la vena brachiocefálica izquierda era la que formaba la I, que cruzaba la línea media, ¿sí? Y que se iba hacia la derecha para desembocar a la vena cava superior, ¿sí? Bien, ahí la ven. Muy bien, además de eso, fíjense cómo se ve bien bastante grueso el tabique interventricular y un cachito todavía de ventrículo izquierdo, ¿sí? Acá donde desemboca la aurícula izquierda o atrio izquierdo, ¿sí? Bien. Fíjense a nivel de tráquea, es un sagital a nivel de tráquea, estamos yendo de izquierda a derecha. Bien, ahora tenemos otro corte, seguimos con corte sagital, tomografía, en ventana mediastínica, pero ahora aparecen un quilombo de estructuras en la línea media. Pero si se fijan bien, vemos una estructura longitudinal en el centro, que es la estructura más superior y que entra y perfora, entre comillas, del corazón, que desemboca en una cavidad más bien como una chimenea que recibe una vena de superior, fíjense, entrando acá, y bastante hiperdensa, que les dije que estaba llegando el contraste, y otra vena que viene desde inferior, fíjense que perfora, entre comillas, está rodeada por el hígado, que ya lo van a ver en una próxima clase, y que llega desde inferior. Fíjense que tienen distintas densidades porque la superior está contrastada y la inferior no lleva contraste, pero ambas venas, que son las venas cavas, desembocan en esta cavidad del corazón que es el atrio derecho o aurícula derecha, ¿sí? Re importante. Aparte de eso, fíjense que tenemos estructuras hacia anterior y estructuras hacia posterior, ¿sí? Clave. Una estructura hacia anterior bastante gorda que parece salir del centro del corazón y direccionarse a la izquierda, como pueden ver acá, ¿sí? Es justamente el callado aórtico, ¿sí? Anterior a la vena cava superior, como veíamos hace recién. Y bueno, hacia posterior de la vena cava superior, fíjense que vemos tres estructuras, una más superior, una más bien inferior y bueno, una más aplastadita, que justamente corresponden a lo que va a venir a ser el hilio pulmonar derecho, ¿sí? ¿Y qué conformaba el hilio pulmonar derecho? Ambas venas pulmonares, que acá tenemos la superior y la inferior, y la arteria pulmonar. Acuérdense que el tronco pulmonar se direcciona hacia posterior, inferior al callado aórtico, y
ahí, posterior a la vena cava superior, envía la arteria pulmonar derecha y bueno, para el otro lado la izquierda. Y bueno, acá hacia inferior tenemos los dos. Fíjense que ubicados hacia posterior de estos vasos tenemos justamente el bronquio fuente derecho, que recién vimos el izquierdo, pero acá lo vemos mejor porque cambiamos la ventana y tenemos una ventana más bien pulmonar, ¿sí? Bien, pero estaría acá, bronquio fuente derecho. Y estas 4 estructuras corresponden al híleo pulmonar derecho, que lo vieron en la clase pasada, ¿sí? Bien, bien. Llegamos hasta acá. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de poner me gusta, de comentar lo que les pareció. Este fue la clase de mediastino. Nos vemos en un próximo TP. Gracias.